Muy buenas tardes, queridos amigos líderes de evolucionarios. Les saluda José Luis Tapia, miembro fundador del Partido de Evolución. Como todos los sábados a esta hora, 5 de la tarde, hora Lima, realizamos nuestros conversatorios con ustedes con la finalidad de esclarecer algunas dudas sobre nuestras posiciones frente a determinados temas, pero a nivel un poquito más profundo que lo que hacemos los días miércoles, que con Juan Alberto Ugas y yo hacemos análisis de los principales temas que transcurrieron durante el fin de semana. Así que hoy día nos toca el tema siguiente. Los tratados de libre comercio no son de libre comercio. Eso es efectivamente lo que nosotros afirmamos, dado que se encuentra dentro de la categoría de nuestra primera eh, medida que haríamos nosotros en caso de ser gobierno, de revisar cada tratado, acuerdo comercial, incluyendo organizaciones internacionales, con la finalidad de establecer cuáles son aquellas que infectan con legislación mala y que obstruyen el desarrollo del país. Así que hoy día vamos a desarrollar lo que es un tratado de libre comercio y vamos a hacer algunas tipologías entre una y otra según nuestro enfoque y pasaremos a las preguntas para que puedan realizarlas y además compartir esto con nuestros compatriotas para que conozcan un poco lo que nosotros en el Partido de Evolución pensamos acerca de este tema. Bien, entonces no hay que seguir dilatando más el tema y vamos a comenzar con el tratado de libre comercio más emblemático que ha tenido el Perú en los últimos años, con ocasión de las negociaciones de los TLC que se dieron entre los 90 y el año 2010 y que originó muchas controversias. Me refiero básicamente al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. El gran, digamos así, el gran tratado, porque aquí estamos hablando con un país con bastante dimensión económica, nos hace recordar acerca de la gran discusión si el tratado convenía o no convenía a los intereses patrios. Entonces se hizo todo un debate con ocasión, estamos hablando del año 2006 aproximadamente, donde se iniciaron en las discusiones, las negociaciones comerciales para llegar a un tratado final y se polemizó mucho. Yo recuerdo que veíamos en los debates el tema de la salud, ¿no? O sea, al final el debate quedó ganando la posición peruana en relación a suscribir el acuerdo, porque muchos gremios empresariales apoyaron con su logística, con sus propias organizaciones para hacer extensivo lo que significaba el tratado. Ahora, ustedes ven ahí el APC, ¿no? En realidad el nombre se llama Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, o sea que ni siquiera se atrevieron en esa época a decir que era un tratado de libre comercio. Así que lo escondieron en este nombre que se llama Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como se veía desde la década de los 90, muchos intentos a nivel mundial de llegar a acuerdos hemisféricos, y estamos hablando en el año 1991, 92, en el cual se lanza la iniciativa comercial de las Américas, que en ese momento fue George Bush padre, que señaló que Estados Unidos tenía un ofrecimiento para el continente americano, y ahí se llamó el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, y se mantuvo durante cierta cantidad de años hasta que más o menos por el año 1997 que empezó a tambalear la iniciativa porque se empezaron las
primeras manifestaciones en contra en diferentes partes digamos así, en Washington, en algunas, porque habían rondas, ¿no? Rondas comerciales para llegar a un acuerdo. El ALCA, recuerden, el ALCA. Entonces, y se mezcló en el año 98 con la crisis financiera internacional, lo cual apagó toda dinámica en relación a las rondas comerciales. Yo en 1998 entré al Ministerio de lo que ahora se llama Comercio Exterior, antes se llamaba Ministerio de Industria, Comercio, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales, y para esa época el que tenía bastante empuje era la OMC y APEC. ALCA ya se estaba desinflando, es decir, ya cada vez había menos reuniones en paralelo porque Estados Unidos era el principal interesado. Pero como hubo cambio de administración y creo que ahí en ese momento entró el presidente Bill Clinton entró con otra agenda comercial, nombró otro representante de la agencia esta de comercio exterior, del USTR, ¿no? Es el representante comercial de los Estados Unidos, y completamente apagó las necesidades, porque incluso con Bill Clinton se introduce capítulos, y ahí se habla de los acuerdos comerciales de segunda y tercera generación, referidos a propiedad intelectual y derechos laborales. O sea, ya lo que era antes los acuerdos simplemente de los calendarios de desgravación arancelaria se convierten ahora en acuerdos con capítulos que tenían peso y dientes, porque Estados Unidos estaba muy interesado en empujar todo lo que es propiedad intelectual en el mundo, y para eso incluyó un capítulo entero. O sea, ya no era suficiente con que un país estuviese en ese acuerdo comercial, en ese acuerdo, claro, en materia de comercio de propiedad intelectual, que era el ser parte de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Ahora tenía que tener el capítulo de este tratado comercial, uno referido a esta materia. Entonces, fíjense cómo estos tratados comerciales, lejos de llegar a realizar su tarea de liberalizar los comercios, empezaban a introducirse cada vez más regulaciones, y no solamente por un tema textil, que era anteriormente, porque así eran los acuerdos, a veces se tenía un capítulo especial de textil y agrícola, ahora se introducía propiedad intelectual, luego fue inversiones, eso fue en el año 2000 para adelante, luego propiedad intelectual, y después con Obama ya introducen el tema laboral, derechos de los trabajadores. Si querían firmar el tratado comercial tenía que tener ese capítulo, con esas condiciones sostenían el compromiso de continuar con las negociaciones. Si el Perú aceptaba eso, seguía, y si no aceptaba, se quedaba ahí, porque eran justamente Colombia y Perú los países interesados, ¿no? Panamá estaba en un comienzo, pero salió, ¿no? Entonces yo pude conocer desde dentro cómo funcionó o cómo funcionan los ministerios que están relacionados a la elaboración, las negociaciones, porque yo fui parte del staff de asesores del viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales en ese tiempo, que era Diego Calmet y Alfredo Ferrero. Entonces conocí por dentro cómo funciona esto y se los voy a explicar, no solamente teóricamente, sino por conocimiento propio, ¿no? Entonces, le estoy presentando a continuación, fíjense, porque acá queremos responder, son de libre comercio, y en las conclusiones diremos lo siguiente. Esto es los objetivos generales, ¿ya? Vamos a ir uno por uno para que vayamos abriendo campo y hacer un poco de discernimiento sobre lo que todo acuerdo, por lo menos el de Estados Unidos fue el modelo para luego firmar el
Unión Europea, que también son exigentes, son burocráticos y exigentes con respecto a los siguientes objetivos. Vamos a pasar entonces el primer objetivo del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. Dice así: garantiza el acceso preferencial permanente, ahí dice, permanente, de las exportaciones peruanas a la economía más grande del mundo. Garantiza el acceso. ¿Qué cosa es garantiza el acceso preferencial? Significa que cuando dos países se ponen de acuerdo, lo que trata de introducir es que con respecto al resto del mundo, tú tendrás un acceso, es decir, una oportunidad de entrar a mi mercado, dirá el que concede el acceso, en respecto a tus exportaciones con esta economía que es la más grande del mundo. O sea, el acceso preferencial, ¿no? Ahí el enfoque, de nuevo, es las exportaciones, ¿no? Entonces, el acceso es esa gracia, esa concesión, esa capacidad, esa facultad de que, bueno, te daré el acceso preferencial. Fíjense, eso lo dicen los gobiernos, ¿ah? Los gobiernos le dicen a los que realizan comercio, te daré el acceso preferencial. Vamos, así tratan a las personas y al comercio libre. Segundo objetivo general: incrementa y diversifica, ¿no? O sea, aumenta la producción y lo que hace es que las exportaciones no se queden en un bloque de productos, sino que amplía esa diversidad de exportaciones. Entonces, seguiremos con la punto y coma, eliminando las distorsiones causadas por los aranceles. Eso es positivo. Sabemos que los aranceles son impuestos que causan que algunos productos se protejan más que otros. Protección significa le pones un precio por encima al bien importado en beneficio de un bien o un producto nacional. Ok, ahí es positivo. Si el tratado, el de acuerdo comercial me elimina la distorsión, hasta ahí es positivo. Algo de bueno tendrá este acuerdo. Ok. Luego, cuotas de importación. Exactamente, también va por ese lado. ¿Qué es una cuota de importación? Es un monto de una torta de importaciones en el cual esa parte que a ti te corresponde, supongamos de mis importaciones, dice el país que te concede esto, tú representas el 1%, ese 1% de cuota, que significa no te puedes pasar de lo que yo te estoy dando en materia de, para ti, exportaciones, para mí, importaciones, te lo ampliaré de 1 a 2%. Fíjese cómo tratan la iniciativa empresarial, comercial, así, ¿no? Ya te doy un porcentaje más, te amplío la cuota. Bueno, si me elimina eso, está bien, porque significa que yo como exportador o el otro país, la empresa que compra, dice, yo como empresario que compro los productos peruanos, me van a dar la oportunidad de que compre más, está bien, eso es perfecto y eso va dentro de la lógica del libre comercio. Luego, subsidios. Subsidio que viene a ser transferencia directa a los productores para que lo vendan a un precio por debajo del precio de mercado. Eliminación de eso, perfecto. Eso nos parece positivo. Y barreras para arancelarias son aquellas regulaciones, materia laboral, materia que incluso puede ser agrícola, que tiene que ver con etiquetado, con obstáculos técnicos que se ponen a veces a las exportaciones. Bueno, si se trata de eliminar esas barreras, perfecto. Hasta ahí nos parece muy bien. Y luego dice, y tiene en cuenta el nivel de competitividad del país para la definición de los plazos de desgravación. Muy bien, nos parece este objetivo que va dentro de lo que un libre comercio haría, ¿correcto? Haría, ¿no? Vamos a ponerlo en condicional. Luego, el tercer objetivo dice, atrae flujos de inversión privada nacional y extranjera.
A ver, ¿el comercio trae inversión? Sí. ¿Por qué? Porque el comercio es la prueba de si funcionan o no los productos que se ofrecen en el mercado. Es la prueba. O sea, si hay comercio, entonces los empresarios privados, al ver que hay comercio, hay venta y hay compra por ambos lados, entonces llegando a un nivel de comercio, un volumen interesante, donde ya tú tengas un mercado ganado, entonces entras al siguiente paso, la internacionalización de las empresas en el campo de comercial. Y significa que ya no eres un exportador, sino que ya estás poniendo una oficina en el mercado de destino donde tú quieres hacer llegar tus productos y que vas tomando conocimiento de cómo se va desenvolviendo dicha oficina, que podría ser tú como una especie de entidad en el territorio donde destinas tus exportaciones, para hacer los contratos con los operadores comerciales y con los distribuidores de tu producto. Una oficina porque estás internacionalizando tu producto. Ese es el segundo paso cuando el, el flujo empieza a crecer en materia comercial. Cuando ya consolidas el mercado, cuando ya tienes un flujo comercial que está cada vez ampliándose, entonces das un tercer paso y dices, bueno, ya que tengo un mercado ganado y cada vez voy creciendo, entonces ya llevo la fábrica al país de destino, porque es más costoso exportar de un país a otro que poner una fábrica y desde ahí vender. A eso se refieren las inversiones privadas, nacionales y extranjeras. O sea que tú, al demostrar que tu producto es bueno y por eso tú ganas mercado, ya justifica el aumento de las inversiones extranjeras. Es decir, ya no es negocio exportar, es negocio invertir. Y ahí es donde el comercio va de la mano con la inversión extranjera, ¿no? Lo que propicia, el desarrollo de economía de escala, que significa al aumentar la producción, los costos de dicho producto va disminuyendo. Y por la ley de asociación de Ricardo, que es una ley económica, se va uno especializando de manera intensiva, de arriba abajo, como de manera horizontal, en la medida que más competidores entrarán a realizar la competencia y, por cierto, la especialización y la diferenciación de la producción empieza a tomar auge. O sea, es lo que decía Mises, ¿no? El mercado, la ley de división del trabajo es en realidad la ley de la división del conocimiento. El que mejor sabe hacer las cosas es el que tiene mejor ventaja. Así que, a continuación, y una mayor eficiencia en la asignación de los factores productivos. Eso es totalmente cierto, o sea, objetivo 2 y 3 va en la línea de lo que nosotros consideramos que el comercio libre hace por la economía, por el bienestar de quienes participan y también indirectamente de quienes no participamos en este tratado comercial. Después viene el cuarto objetivo y dice, contribuye a mejorar la calidad de la vida de las personas a través del acceso del consumidor a productos más baratos. Es cierto, porque si estás eliminando aranceles, entonces el precio de un producto que viene del extranjero entra en las mismas condiciones al mercado que el productor nacional, lo cual beneficia a quienes compran el producto. Hasta ahí, correcto. Y de mayor calidad y variedad, porque ya no es que el mercado recibe una cantidad de productos y porque había una barrera llamada aranceles, la cual limitaba una competencia libre. Ahora, al eliminar esas barreras de entrada, entonces ahora se pone en igualdad de condiciones para que entren a competir de igual a igual productor nacional con productor extranjero. Y dice la expansión, o sea que no solamente la expansión de la oferta de bienes y servicios, sino del empleo. Ok, eso es correcto.
mayor comercio trae mayor producción detrás. Y la mayor producción requiere mayor contratación de mano de obra, de capitales, de recursos naturales y del talento empresarial, lo cual favorece a quienes andan buscando empleo. Eso es verdad. Y el incremento de los salarios reales en el sector exportador. En parte sí y en parte no, porque recuerden que la inflación no depende del comercio, sino depende del Banco Central. Y esto no está regulado, por lo menos en lo que se refiere a un tratado de tipo comercial, la participación del BCR. Solamente en acuerdos de integración, en la formación del mercado común, el paso siguiente, una vez formado el mercado común, es la unión económica. Y en la unión económica entran las políticas económicas, entre ellas la monetaria. O sea que esta parte no parece ser el mejor medio para lograr dicho fin. Y por último, y ahí dice, establece reglas claras y permanentes para el comercio de bienes y servicios. Eso es verdad porque esto le otorga un blindaje, es decir, ninguna de las dos partes puede poner condiciones diferentes al acuerdo. Y ahí por eso decíamos, los acuerdos comerciales para nosotros vendría a ser el elemento que podría contaminar nuestra legislación con leyes malas. Y el tema es que los objetivos generales son bastante interesantes. El tema es cómo logras el objetivo general. Y vamos a explicar a continuación en un cuadro, vamos a explicar cuáles son las características que tienen estos tratados de libre comercio. Y vamos a concluir después si son de libre comercio. Entonces, en esta última establece reglas claras y permanentes para el desarrollo, lo cual le da predictibilidad a las tomas de decisiones de los exportadores e importadores y también los inversionistas de que no se va a mover ni una coma las condiciones sobre el tratado, ¿no? Entonces, fortalece la institucionalidad, sí, porque como dije hace un momento, nos da la precisión de que no va a haber mayores cambios, y si tiene que haber cambios, tiene que haber información de ambas partes, es decir, ambas partes tienen que conocer a ver si modifican o no algunos aspectos del tratado, y si no, se quedan como está. Entonces, las reglas claras genera competitividad, probablemente, depende cuánto sea el impacto en la toma de decisiones de los que invierten y los que comercializan, porque eso va a depender si va a haber mayor o no competencia. Productividad, porque competitividad es productividad. Y las mejores prácticas empresariales. Ok, esto es los 5 objetivos que se trazaron en el acuerdo de promoción comercial. Bien, ahora hagamos el análisis siguiente. Vamos a hacer caracterización de lo que hay detrás de los objetivos de un tratado comercial. Así que he clasificado en estas dos materias uno que tiene que ver con el tema del enfoque político y económico de los tratados comerciales según sus características, y las características son 10: objeto, naturaleza, riqueza, dinámica, intereses, enfoque de negociación, los inputs que se necesita para crear los tratados, y los outputs, o sea, qué productos hay después de que se firma un tratado, cuáles son los resultados a nivel de tratado, los indicadores, cuáles son los indicadores que toman en cuenta para un tratado, y luego cuál es el impacto, los resultados cuando ya funciona el tratado. ¿Ya? Vamos entonces por partes y vamos con el primero, el objeto. El objeto en los TLCs es, en el enfoque político, es el tratado, es un tratado. El objeto es sacar adelante un tratado supranacional, es decir, que esté por encima de la legislación nacional y que se convierta en leyes entre las dos partes. A eso nos referíamos con nuestro enfoque político de revisar los tratados internacionales, porque afectaría de afuera hacia adentro nuestra legislación, convirtiéndolas en ley mala, ¿no? Esto hay que revisarlo, porque esta es la implicancia que tiene el enfoque político del Tratado de Libre Comercio.
Si nosotros mantenemos el enfoque económico, es decir, separamos la economía de los gobiernos, que ese es el planteamiento que hace el Partido de Evolución, que hacemos nosotros, de manera seria y responsable, nosotros veríamos que el libre comercio, en nuestro enfoque, o sea, la separación del gobierno limitado con la economía, solamente sería contratos privados de alcance privado. En cambio, no afecta en nada el enfoque devolucionario o el enfoque económico, como quieran llamarlo, respecto a la legislación en relación a todas las actividades económicas que están involucradas detrás de estos tratados de libre comercio. En cambio, el enfoque político sí afecta a todas las reglas de juego, porque es una ley que está por encima incluso de la Constitución. Entonces vamos a ver en un momento cuáles son las 9 características de este tratado comercial. Vamos por la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de un tratado de libre comercio para un enfoque político? O sea, donde lo político y lo económico se mezclan. Bueno, la naturaleza es comercio regulado. O sea, el enfoque político toma los libre comercio como un comercio que hay que darle una regulación dentro del tratado comercial. Ustedes vieron hace un momento los 5 objetivos y se dieron cuenta que detrás de cada objetivo hay una presencia de alguna manera estatal, ¿no? Porque dice acceso preferencial. ¿Y quién te da el acceso preferencial si no es un gobierno? Entonces está regulado. Dice reglas de juego. Cuando dice reglas de juego, garantizar la estabilidad de reglas de juego, ¿quién lo da? ¿No? Entonces, ese tema que pocos ven, es la que en nuestro caso lo consideramos regulado. Pero si nosotros entramos como gobierno devolucionario, nosotros, ¿cómo veríamos los tratados de libre comercio desde un punto de vista o enfoque económico? No como un comercio regulado, obviamente va a ser un comercio libre. Por eso que nosotros no hablamos de leyes económicas, no es que nosotros estamos regulando las leyes económicas, al contrario, la protegemos, entonces debe ser comercio libre. Entonces la naturaleza para nosotros del libre comercio es que debe ser libre, no regulado, no con accesos preferenciales, no con reglas que diga esto es comercio, esto es inversiones, esto es propiedad intelectual, esto es agricultura. ¿Cómo ve la riqueza un tratado de libre comercio cuando los negocian los gobiernos? La riqueza, el objetivo de la riqueza en este caso son las exportaciones, o sea, el envío de productos hacia destinos constituye el principal objeto por el cual se lucha en el enfoque político. Es hacer prevalecer la posición del exportador en el Tratado de Libre Comercio, los TLC. O sea, lo que importa es lo que se envía, no lo que se recibe. Y sobre eso se negocia. ¿Cuánto me permites que, así ellos hablan en nuestro, cuánto nos permites que nuestros productos, o sea, lo incluye su producto al negociador, para que ingrese a tu mercado? ¿Cuánto es la cuota o cuánto es el calendario que va a permitir ingresar nuestro producto? En nuestro enfoque evolucionario nos enfocamos básicamente en que un país se enriquece por la vía de las importaciones. Nosotros, más que pensar en cómo hacer entrar a un producto peruano a otro, lo hacemos al revés. Si no quieren nuestros productos, pero nosotros podemos beneficiarnos de tu producto acá, donde no hay, donde se necesita y no lo tenemos, obviamente para nosotros riqueza es agregar bienes y servicios a nuestra economía, no es enviar productos fuera del país porque otros se van a beneficiar con nuestro producto.
nosotros no nos vamos a beneficiar porque estamos enviando riqueza del Perú hacia otra parte del mundo, porque nuestro concepto de riqueza son bienes y servicios. En cambio, para los mercantilistas que negocian estos acuerdos, la exportación es la riqueza, es decir, la divisa que trae el dinero es la riqueza. Nosotros es al revés. No es que la riqueza sean las divisas, que producto de las exportaciones traen divisas, sino el producto es la riqueza, el servicio es la riqueza, no es lo que enviamos, que ese es el costo. Entonces, las importaciones para nosotros es el objetivo final del comercio. No es la venta, sino la compra, que es lo que mejora el estándar de vida de la gente a nivel país. Otro enfoque, como ven. La dinámica en las negociaciones, los tratados comerciales, es que para negociar un tratado, ¿qué es lo que hay detrás? Confrontación de posiciones. Esta es la posición de Perú y el otro es la posición de Estados Unidos. La posición del Perú, la posición de la Comunidad Andina. La posición del Perú, la posición del Mercosur. La posición del Perú, la posición en el APEC. La posición del Perú, la posición del Acuerdo de la Alianza del Pacífico. Confrontación de posiciones. O sea, uno se atrinchera frente al otro y se negocia uno mirando al otro. En nuestro enfoque del libre comercio, es que el libre comercio es armonización de intereses. Cuando alguien realiza comercio, cuando alguien compra, alguien vende, y hay confluencia de intereses, el interés del que quiere vender versus el interés del que quiere comprar. Los intereses se armonizan en el mercado, vía precios, vía lo que le llamamos los valores subjetivos de cada uno. Mientras en la política hay confrontación porque hay posiciones no económicas solamente, sino también hay políticas inmiscuidos dentro de, o sea, se disfraza lo económico porque detrás hay intereses políticos, y otra cosa es el enfoque económico que detrás hay intereses puramente económicos. Esa es la dinámica. Así es la negociación. Mientras es una negociación de intereses, en el enfoque político es de posición. La posición política comercial del Perú es este. Y aquí los intereses son, este producto me interesa, este precio me interesa, me lo puedes entregar en estas condiciones. Esta es la calidad, me interesa esto, y el otro le interesa vender. Oye, ¿no te parece que mejor sería que me pagues con un cheque o que me lo pagues de esta manera? O mejor nos ponemos de acuerdo, es decir, contratos, ¿no? ¿Cómo ven los intereses en el enfoque político que hay detrás de estos tratados comerciales? Los intereses que están detrás es el Poder Ejecutivo a través de su ministerio respectivo que ve este tema, el Poder Legislativo que tiene que aprobar este acuerdo o este tratado, entran los partidos con sus posiciones, la posición del Ejecutivo, la posición del Legislativo, las ONG variopintas con sus temas cada uno acotado, los gremios empresariales también entran con sus intereses, defendiendo los intereses de sus agremiados, y los sindicatos también entran con sus intereses, defendiendo sus puntos de vista políticos sobre el tema. O sea, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, las ONG, los partidos, los gremios, cada uno defiende posiciones políticas. Así es como se negocia en estos tratados de libre comercio. ¿Qué se negocia? ¿Qué se negocia detrás de un tratado de libre comercio en el enfoque económico? ¿Qué hay detrás de estos acuerdos privados de libre comercio? Hay empresarios, hay clientes, hay capitalistas, hay mano de obra y hay terratenientes. Es decir, empresarios, clientes y los propietarios de la mano de obra, y los propietarios de los terrenos o los recursos que se transforman, y el capital. Todos ellos internalizan sus intereses, cada uno dentro del comercio, ¿no? Cada uno dentro de su rol, porque el empresario es el que ha hecho posible el producto. El cliente, para quien es el que se está haciendo este producto.
Los capitalistas, los mano de obra y los terratenientes vendrían a ser los dueños de los factores de la producción que han participado en la producción del producto y que se articulan alrededor de esa industria, de ese comercio que ha dado origen a esos intereses que se han armonizado. Es decir, el interés económico armoniza, porque todos quieren ganar, versus el interés político donde cada uno quiere ganar su parte, ¿no? Pero en tanto posición política. El enfoque de la negociación, en la negociación política en estos acuerdos de libre comercio, está el ganar-perder. ¿Qué es el ganar-perder? Mientras yo hago o realizo acciones que beneficien a los exportadores, estoy ganando. ¿Y cómo ven ellos eso? En la medida que yo más pueda introducir exportaciones, o sea, productos exportados en el mercado de la competencia, o sea, con la otra parte con la que estoy negociando, gano yo. Y su enfoque más bien es al revés. Si yo permito menos que ingrese de importaciones y más permito que yo ponga de exportaciones, gano. Entonces, como verán, el enfoque de comprar en el comercio internacional es perder, y en el caso de permitir o que las exportaciones superen a las importaciones, eso se llama ganar. O sea, mientras más permita el país en el cual yo estoy negociando mis exportaciones, él está perdiendo. O sea, yo le voy ganando a él porque yo permito que las exportaciones entren. Entonces se convierte pues en una confrontación de posiciones, porque no ven al comercio como ganar, ganar, que es en el caso privado. ¿Qué es el comercio ganar, ganar? Si una persona está vendiendo y la otra persona está comprando, no es que el que vende gana y el que compra pierde, porque si eso fuera el caso, así fuera la realidad, el comprador no compraría, porque siempre el vendedor va a ganar y él perdería. Entonces, ¿dónde está esa realidad que dice que el comercio es ganar-perder? Si ganar en el político, en el enfoque político, es decir, donde el gobierno es ilimitado, te dice que el que vende es el exportador y el que compra es el importador. O sea, el importador perdería y el exportador solo ganaría. En cambio, en el enfoque económico decimos que tanto el que compra como el que vende, ambos ganan. Esa es la realidad. Lo otro es un enfoque político. ¿Qué hay como inputs? ¿Cuáles son los insumos que se incorporan al momento de negociar un tratado comercial? Lo que hay detrás son la lista de productos sensibles. Yo he sido testigo cuando he estado ahí en el ministerio. He visto cómo circulaban los representantes gremiales yendo a dejar su lista o mandando por fax, en ese tiempo era así, por fax, la lista de productos que ellos consideran sensibles y que eso se debería dilatar. Es decir, ¿cuáles son los productos sensibles? Aquellos que le hacen competencia a los productores nacionales. Eso es lo que entregan a la autoridad política, que es la que va a negociar el tratado comercial. ¿Cómo es en el enfoque económico? ¿Cuál es la realidad del mercado? ¿Qué es lo que nos dice si hubiera un acuerdo de libre comercio entre ambas partes? Bueno, sería lo siguiente. No hay nada sensible, lo que hay son cosas concretas. Hay propuesta de valor del producto, qué es lo que hace el producto por las personas, o sea, qué es lo que hace por sus clientes en las dos partes. ¿Cuáles son los costos, los factores productivos? Es decir, cuánto cuesta para mí hacer, o sea, que yo estoy introduciendo mis intereses dentro de un acuerdo de libre comercio en una mesa de negociación donde yo estoy tratando de persuadir sobre la propuesta de valor. Hay costos de factores productivos que yo lo manejo porque es parte de mi negociación, yo sé hasta dónde ceder, cuánto es el precio del producto. Hay logística, que es parte de la conversación, es decir, los tiempos, los lugares, la modalidad de entrega, todo eso está dentro de ese campo. Y los flujos de caja, es decir, cuánto es la compra que vas a hacer en este año y la propuesta del próximo año y la del tercer año, porque hacemos negociaciones comerciales internacionales. Eso es lo que se introduce dentro de una negociación, porque si tú tienes esa información, entonces
ambas partes se van a poner de acuerdo, porque se hace sobre temas de valor, sobre temas de precios, sobre temas de entrega, de oportuna de productos, sobre la modalidad del transporte, los pagos y todo eso. Bueno, eso es lo que entra en la negociación en un enfoque económico, es decir, en el enfoque devolucionario que nosotros planteamos. Mientras en el otro, ¿qué entra? Todo lo que sea productos que me hagan la competencia, no entra. Eso es lo que le decimos al ministro para que dilate, haga calendarios de desgravación de impuestos a largo plazo. ¿Cuál es lo que sale de los productos de las negociaciones, o sea, de los tratados de libre comercio? Lo que sale es un tratado con un marco de regulaciones, artículo 1, artículo 2, artículo 3, donde entra lo que señalé, agricultura, comercio, enfoques de pago de impuestos, la parte de salud, etc. Entonces hay una serie de regulaciones con su calendario de desgravación. O sea, es el calendario donde se dice el primer día que funcione el tratado, estos productos no pagarán impuestos de entrada al mercado de destino. Así, ese es el output. O sea, se negocia todo el Tratado de Libre Comercio para ver cuáles son las reglas de juego y su acuerdo comercial que viene acompañado de un calendario. Y ese calendario está todos los productos que entran el primer día de vigencia hasta el último día, y ese calendario es enorme. O sea, al tratado, que puede tener 100 artículos, le agregas el calendario de productos que van a comenzar a entrar sin pagar impuestos y otros que después, es un enorme, son más de 1000 páginas. ¿Y qué es lo que hace el libre comercio de verdad? El libre comercio, lo que sale es un contrato con precios, cantidades, calidades, tiempo de entrega, donde están, ¿qué? Los derechos y las obligaciones de ambas partes. Eso es, esto es lo real. O sea, es puro libre comercio. O sea, de frente hablan de precios, de cantidades, tiempo de entrega, etc. Así es como llegan a un tratado privado de libre comercio. Indicador. El indicador para el negociador político de un tratado de libre comercio es ver la balanza comercial. O sea, cómo va a quedar la balanza comercial después de la vigencia del tratado. Y sobre eso se hace proyecciones. Si sale positivo, le enfoque la negociación ganador. Bien, ¿qué importa que el otro pierda, no? Lo importante es que sea positivo. ¿Qué es balanza comercial positiva? Significa que las exportaciones en montos es mayor a las importaciones en montos. Y el saldo es positivo. ¿Por qué para ellos, o sea, para los negociadores políticos, es importante? Porque eso trae divisas. Divisas, recuerden que es la riqueza. Es el dinero, es la riqueza para el enfoque político. Para los gobiernos ilimitados, para los que necesitan que los tratados estén de alguna manera regulados, controlados, es por las divisas que trae. Recuerde que el tema de la divisa, el dinero, viene desde el siglo XVII, de la época mercantilista de los imperios español, holandés, portugués, donde el oro era el objeto de riqueza, el oro. Entonces, mientras más oro entre, es mejor para el reino, es mejor para el rey. En cambio, la balanza comercial, el que sea positivo, significa es bueno para el Estado que haya divisas. ¿Cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es que los privados ganen en rentabilidad. O sea, ellos saben cuánto es el retorno de esta negociación, de la inversión en tiempo, en capitales, en precios de las inversiones que realizan. ¿Cuál es el ROI? Return on Investment. ¿Cuánto es la rentabilidad que obtiene por realizar este trato comercial entre partes privadas? Ahí es donde hacen su proyección de flujo de caja, para ver cuánto recupera su inversión. Entonces, uno es las divisas y el otro es la rentabilidad. Ese es su indicador de ganancia. Por último, en el enfoque político,
en el enfoque político, lo que buscan todos estos intereses, poder legislativo, poder ejecutivo, partidos, ONG, gremios, cada uno tira para su lado. Entonces, ¿qué buscan? La concentración de beneficios para ellos. Mientras menos libre sea el comercio, o sea, mientras menos competidores tengan ellos, ellos van a gozar con más beneficios. Quieren un mercado para ellos porque quieren concentrar el beneficio. Y lo que va a hacer esa posición de ganar-perder es concentrar beneficios y dispersar las pérdidas del país en cada uno de nosotros. En materia de comercio sería seguir comprando productos caros, mientras ellos ganan el diferencial por lo que se llama protección efectiva. Ellos producen un artículo que lo producen afuera y no quieren que entre al menos ahorita, sino después. Entonces, mientras dure esa protección temporal, ellos tienen altas rentabilidades económicas, que no lo pueden hacer en un libre comercio, porque un libre comercio lo que hace es bajar esa concentración de beneficios, porque ya entrarían más competidores, del cual cada uno se trata de llevar un pedacito de la torta. Y crea y se lleva. Y dispersa con ese enfoque proteccionista, socializa los costos en temas de que un producto pudieran comprarse a 100 y se está pagando 130 la diferencia de los 30 ¿dónde viene? Del impuesto al producto importado, porque hubieras comprado producto importado a 100, porque el nacional te lo vende a 130 y los 100 es el comercio libre, es decir, que hubiera venido el producto vendiéndose a 100 acá. ¿Y cuánto se está pagando? 130. Entonces, cuando tú tienes ese diferencial, le das muchos beneficios a ese productor nacional que no quiere que haya libre comercio. ¿Cuál sería en el caso privado? Es más bien la dispersión de beneficios, que significa que al haber libre comercio entran muchos intereses económicos a competir, y lo cual se beneficia el consumidor o los actores económicos que se benefician de esos productos para luego reproducirlos, o sea, generar más productos adicionales porque hay maquinarias, equipos que vienen de afuera, y que eso es privado, o sea, el costo lo asume el privado. Pierde en realizar dicha inversión, pierde él, no pierde el país, porque él es el que va a asumir los costos de esa inversión. Y no hay ningún tipo de impuestos que regulen o normas que regulen. Y la dispersión de beneficios ya lo dije hace un momento. Más empresas, más beneficios. Y unos quedarán y otros saldrán. Estas son las 10 características de los tratados de libre comercio. Conclusiones. Lo que acabamos de ver nos dice varias cosas. Primero, los tratados de libre comercio públicos, o sea, lo que negocian los estados, son totalmente diferentes de lo que es lo privado. ¿Y cómo es que negocian? Ah, porque ahí hay gobiernos ilimitados. ¿Cuál es la opción? Que no negocie nada, simplemente no debe haber ningún tipo de regulación en comercio internacional, como que estamos diciendo de hace bastantes meses, de que el gobierno no tiene que entrar a regular nada en materia económica. El comercio es una parte de la economía, no hay nada que negociar en tratados de libre comercio. Porque si fuera de libre comercio, no habría nada más que poner un artículo en ese tratado que diga, elimínese todo obstáculo, todo impuesto que se oponga al libre comercio, y acabaría el tratado comercial en un solo artículo y no habría que necesidad de presentar nada, porque es un libre comercio de modo bilateral si son dos países. Nada más, suficiente, al día siguiente todo sería libre. Eso sería un tratado de libre comercio en el peor de los casos, pero nuestra propuesta devolucionaria es revisar los acuerdos porque ya sabemos cómo se hacen estos acuerdos, sabemos hacia dónde apuntan. Entonces no hay nada que negociar. Y en segundo, para concluir, los tratados que dicen que son de libre comercio en realidad son tratados para
para en un futuro lejano, dentro de 20, 30 años, a ver si se cumple, desgravan todo, le quita el impuesto. Pero lo que va a quedar remanente van a ser siempre las regulaciones de tipo ambiental, laboral, de propiedad intelectual, agrícola, de servicios privados, por ejemplo, profesionales, comunicaciones, servicios financieros. Eso va a seguir. O sea, ya ni siquiera ahora es importante los calendarios de desgravación. Ahora son todas aquellas medidas pararancelarias que no son impuestos, que son regulaciones, las que afectan finalmente los acuerdos de libre comercio. O sea, lo que no hace libre no es el calendario de desgravación, en general es muy bajo, porque ahorita tenemos 4 o 5% de promedio aritmético en impuestos que le cobramos al resto del mundo y eso es lo que está ahorita vigente. El problema donde nosotros vemos están en las regulaciones, los procedimientos y todo lo que hacen las aduanas para impedir que entre libremente esos productos y esos servicios. Así que, conclusión, los tratados de libre comercio no son de libre comercio, sino para un libre comercio administrado o regulado, si lo quieren llamar así. Bien, eso es lo que quería señalar hoy día con ustedes. Ahora, como siempre, nosotros invitamos a todos ustedes a entrar a la página de Evolución y pueden hacer dos cosas. Quiero involucrarme, o sea, ¿qué significa? Que vas a tener la oportunidad de realizar tres cosas, cualquiera de las tres cosas. Una es ser dirigente de nuestro partido, para que le explique esta y otras cosas, estas verdades que no se lo dice nadie, y formes tu base en tu distrito, en tu región, como quieras tú. Dos, tú quieras apoyarnos con tu tiempo. ¿Cómo es con tu tiempo? Bueno, significa que de repente no tienes calidades como para ser un líder, porque no te gusta, simplemente no te gusta, y disfrutas más ayudando. Entonces, si tú eres una persona que sabes de economía o sabes de diseño, bueno, te pediremos que nos ayudes en las tareas que tengan que ver con economía o que tengan que ver con diseño, o te gusta mucho el community manager o te gusta mucho hacer videos, pero ayúdanos. Ese es el voluntario en tiempo libre. Hay otro tipo de ayuda que es la de bienes y servicios, es decir, no tengo plata, tampoco tengo tiempo, pero sí yo tengo una bodega y tengo ahí dentro de mi bodega muchas galletas que yo se las puedo regalar en caso quieran hacer una reunión donde estén todos congregados para hacer decisiones políticas y van a necesitar una galleta para picar mientras estén pasando el café. Yo también puedo poner café. Esa es la de la persona que quiera aportar solamente bienes. Y la última, la persona que quiera aportar, no tengo bodega, no tengo tiempo para ser voluntario, tampoco tengo calidades para ser líder, pero sí quiero contribuir monetariamente. Entonces en lo monetario nos ayuda a ¿qué? A pagar cuentas, ¿no? Por ejemplo, hacemos mucha publicidad en Facebook para que más compatriotas se enteren de la existencia del Partido de Evolución y directamente pagamos publicidad. Eso sí hay que hacerlo con dinero, ¿correcto? Entonces eso es quiero involucrarme en ayudar al Partido de Evolución, porque no podemos dejar que los comunistas nos gobiernen y que el próximo año caiga en partidos vientre de alquiler con candidatos que a última hora se deciden y que no han trabajado políticamente para crear una corriente de derecha liberal conservadora como somos nosotros, y esa es tu gran contribución al Perú. Eso es lo que ustedes pueden hacer por ustedes, no es por nosotros, somos intermediarios. Nosotros somos intermediarios que canalizan su representación y nosotros lo que hacemos es la tarea política para ayudarlos a ustedes a que el comunismo, el socialismo no termine de destrozar todo nuestro futuro. Entonces, en la contribución, ahí tienen ustedes dos canales.
La más fácil esa, o sea, no se compliquen con esto del PayPal y todo eso. No, acá es fácil. Vamos a agarrar los aplicativos Tunki, o sea, eso es para Interbank. Si alguien tiene cuenta en Interbank, tiene el aplicativo Tunki en su celular, o si tienen el aplicativo Yape en su celular, envíenos cualquier suma. 5 soles, 6 soles, 7 soles, 10 soles, 30 soles, 40, 500 soles, 1000 soles, lo que a ustedes les vaya bien. ¿Ya? Entonces en este aplicativo diríjanse a este número de celular, el 944-105-067. Entonces haz tu pequeño aporte y nosotros, una vez que tengamos tu aporte, lo meteremos a nuestro registro contable de cuentas y haremos publicidad si quieren, si no quieren, así anónimo, y te pasaremos en qué hemos gastado, en qué hemos dedicado esos recursos que tú buenamente nos has entregado. Entonces ahí están invitados los que quieran participar políticamente directamente. Entonces ustedes hacen eso. Y los que quieran contribuir económicamente, ahí tienen el número de celular para que aporten 5 soles, 10 soles, 15 soles, 16 soles, si quieren 3 soles, 1 sol, no sé. Ya ustedes vean, pero mientras más sea la ayuda, podemos avanzar más rápido. Recuerden que tenemos una consulta popular, ojalá que lo podamos hacer el próximo año, porque ahora como hay este tema de las elecciones, entonces seguramente se va a apagar un poco este tema, pero vamos a seguir adelante porque sí o sí, hasta ahora lo que hemos observado es que todos los candidatos que se han presentado, hasta más o menos va a ser hasta el 30 de este mes, todos no van a hacer ninguna reforma. Así que nos vamos de nuevo a tener que conformar, de nuevo no ver a ningún devolucionario postulando. Nos faltan recursos y eso es por el cual estamos pidiéndoles su ayuda. Ya saben, si quieren saber más de nuestro pensamiento, pueden acudir a esta página web, ile.pe, se van a productos, en productos le va a desplegar un menú que es este de acá, y en ese menú ahí van a ver cualquiera de los tres pueden presionar, y en la oferta de diplomados van a encontrar estos tres tipos de diplomados. El liberalismo clásico, que es el más sencillo de todos, donde en menos de 10 minutos ya puedes verte un video, y hay como 5 o 6 videos, o 10 videos creo que hay, en el liderazgo empresarial. Es cómo generar liderazgo a partir de los temas de índole empresarial y económico, o sea, cuáles son los temas que le interesan a los empresarios, que les hables para generar un liderazgo sobre ellos, ¿no? Porque hay que hablarles en su idioma, desde el punto de vista liberal, obviamente. Y algunas acciones también están ahí sobre cómo puedes avanzar en acciones. Ahí te sugiere este diplomado eso. Y el diplomado en política liberal es la que tiene que ver más con nuestro partido. Es decir, ahí está la parte conceptual, doctrinal, programática, 80 horas puras de temas diversos que te puede tocar en algún momento, al momento de debatir, conversar con tus amigos, y son 5 niveles. Y hay el nivel introductorio, el nivel básico, el nivel intermedio, el nivel avanzado y el nivel experto. Para ingresar al partido lo que pedimos es que conozcan hasta el nivel intermedio. Porque todos los que ingresan al partido obviamente tienen que conocer a dónde están ingresando. Nadie se va al túnel desconocido, ¿no es cierto? Vamos a entrar a un lugar donde yo sé cómo piensan, qué hacen, cuáles son sus propuestas de programa de gobierno. Es decir, ya sé. Entonces necesitamos que las personas al momento de entrar, y de hecho cada vez que se van inscribiendo al partido, yo envío mi respuesta, es decir, he recibido tu solicitud, te agradezco enormemente a nombre del partido que estés postulando para dirigente o entrando para voluntario, y necesitamos que estés presente en la presentación del programa Las 5 Reformas. Y luego de eso pedimos que se lean un balotario, que se lo enviamos al chat ahí donde yo hago esas comunicaciones, lo leen y después el profe Mansuetti entra, terminado las presentaciones de las 5 reformas que son cada una semanal, y el profe absuelve
todas las preguntas de ese evaluatario, porque hasta el nivel intermedio hay como 80 preguntas. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar apuntes de todas las dudas que tengan de las preguntas, porque tienen que leer, obviamente, para hacer preguntas, tienen que leer y ver cuáles son sus dudas, y se los hacen a él al profe. Durante 2 horas. 2 horas, preguntas, respuestas, sobre el balotario, hasta el nivel intermedio. Con eso nos aseguramos 2 cosas, que tú no pierdas tiempo con nosotros y tampoco nosotros perdamos tiempo contigo, porque ahí sincronizaremos nuestros intereses políticos y nos dedicaremos a las tareas organizativas, operativas, de crecimiento de la organización y no de discusión doctrinaria de quién es más liberal que quién. No, acá es una pérdida de tiempo. De eso para los think tanks, para las academias, los grupos de estudio, está bien eso, pero acá en una organización de estas características, lo más rápido es y más efectivo es ponernos de acuerdo en cuáles son las estrategias, cuáles son las técnicas que permite avanzar al partido creando bases en todo el Perú, porque nos piden que seamos 23.400 personas en 65 comités provinciales, 19 regionales y cada una debe tener 50 militantes de manera permanente. Eso es lo que nos pide la ley. Y avanzaremos así. Entonces, contactos a nivel nacional, ahí ustedes tienen los teléfonos. Los teléfonos están ahí para los que viven en La Libertad. Pónganse en contacto con Lisandro Pintado. En Loreto tienen a Rubén Manrique, ese es su celular de él. En Lambayeque tenemos a Pablo Taichen, ahí tienen su celular. En Tacna tenemos a Everton Tapia, quien también responderá en este celular. En Lima nos tienen a nosotros, a mí particularmente, y en Puno tenemos a Alexis Chuquicayata. Entonces, todos los que estén cerca a estas regiones, pónganse en contacto para que le expliquen seguramente todas las dudas que tienen acerca de lo que he comentado respecto a cómo se involucran, y le explicarán porque ellos han pasado por el mismo proceso que acabo de explicar. Ellos les dará la información respecto a el involucramiento del partido o en su defecto la consulta popular. Ok, entonces estamos atentos a sus preguntas. Vamos a ver qué hay acá. Muchas gracias, José Arias. Presente, Leonardo Llano, muchas gracias. A ver, Ernesto dice ahí. Ernesto Alonso Rivera dice: en el futuro gobierno se renegociarán esos TLCs con China, donde uno se queja o denuncia bajo las leyes chinas y no las peruanas. Sí, y por supuesto hay que revisar estos tratados, principalmente aquellas que se oponen al libre mercado, gobierno limitado. Nosotros pensamos que esos son los principales aspectos. Ahora tú me dices bajo las leyes chinas, o sea, si estás en el Perú, realizas aquí y mandan una mercadería que es de baja calidad o no te enviaron la cantidad y tú firmaste un documento, él firmó todo y hay una controversia, obviamente, pues si es acá se ha producido el hecho aquí bajo las leyes peruanas, pero si tú has comprado allá, obviamente es con las leyes de allá, ¿no? O sea, hay que ver que también hay importadores peruanos que compran productos y hay exportadores peruanos que venden productos. Hay que ver en dónde se ha realizado, porque así es la ley. La ley dice, donde te toca realizar la actividad, donde se ha producido el hecho, ahí es donde te juzgan. ¿Ya? Pero nada que ver con esos temas de renegociar porque los productos chinos son más baratos que los peruanos y eso es una desventaja. No. Ese es un enfoque equivocado, consideramos nosotros en nuestra humilde opinión. Porque los productos chinos lo que están haciendo es llegar a un mercado donde lo necesitan. No es que es la imposición de los exportadores chinos de vendernos su producto y nosotros lo compramos bajo una pistola en la cabeza. No, eso no es cierto. Eso de que invaden, ese cuento de que los productos chinos invaden, ese es un cuentazo. Porque los productos chinos no son ejércitos.
Los productos chinos son inofensivos, llegan zapatillas, llegan ropa, de repente hay medicina, no sabemos. No sabemos si hay alimentos. Son inofensivos, los productos no hacen nada. Los productos cruzan fronteras libremente. Lo que hay que preocuparnos es si los ejércitos, y acá confunden, pues, ¿cómo es que los productos van a invadir? Los que invaden son personas, no productos. O sea, el lenguaje, de nuevo, el lenguaje bélico en el comercio libre es lo que contamina la discusión. Ok. Américo Pérez pregunta, José Luis, ¿para los cursos se necesita algún grado de instrucción? Yo creo que no te pide que tengas maestría, no te pide que tampoco que no sepas leer. Lo que te pide es entiende y claro, hay algunos términos que sí vas a necesitar libros, pero no está hecho para grandes mentes, esto no es para intelectuales, no, acá el profe Mansuetti, con que hicimos este diplomado en el año 2018, todo un año entero, jueves a jueves y viernes a viernes, durante 2 horas semanales, lo hizo para todos. Y además, si hay alguna pregunta, pregúntanos pues. O sea, no hay nada que te impida tener esa información. Ok, a ver, Edwin pregunta, una pregunta sobre las aplicaciones como Witch y Alibaba, que muchas personas compran allí a bajo costo. ¿Es libre mercado lo que hace China? O sea, plantea esas aplicaciones comprar, que tú lo compres libremente. O sea, ahí está la iniciativa libre en el comercio internacional. Lo que no es libre es al momento que envían el producto y tenga que pasar por aduanas y aduanas revisa, ve si el producto es el que se permite entrar o que tiene que quedarse ahí, tiene que pagar sus impuestos, es decir, ya entran los procedimientos, la operatividad aduanera, eso es lo que hay que eliminar, eso es lo que hace que los productos sean caros, porque seguramente en China tú lo compras a $1 y acá viene con un costo adicional porque te lo clavan, pues dice, a ver, el producto vale $1, pero con el costo del envío, que es $5, te sale $6, y dentro del costo del envío seguramente está el impuesto que paga al entrar ese producto. O sea, hay que ver también que los tratados de libre comercio no son de libre, es para el libre y es administrado. Y las operaciones aduaneras son costosas y eso lo mete dentro del precio. Recuerden que los empresarios lo que hacen es trasladar los costos a los precios. Y eso le cuesta a él enviar un producto de China al Perú porque hay costo de envío en transporte. Ya ahí lo agrega en el precio final. Y además que para que llegue a tu casa tiene que pasar por aduanas y en aduanas hay que pagar un impuesto por ese producto también ahí. Y si no hay que pagar nada, nada, pues, pero hay un express también que paga, o sea, el delivery, también paga una gasolina para trasladar el producto del puerto a tu casa. Esa gasolina, ese combustible, también paga impuesto. Y ese impuesto es selectivo, o sea que solamente ese producto puede estar en 30-40% por encima de su precio normal. El precio de libre mercado, me refiero al normal. Bueno, ahí está. Ahí tienes costos que se van añadiendo al producto. Bien, entonces creo que hasta aquí, si es que no recibo ninguna otra pregunta, podríamos dejar entonces cerrado el tema de hoy día, que es los TLS no son de libre comercio. Ok, entonces ahí lo dejamos hasta lo que veo. No he recibido todavía ninguna pregunta hasta ahora. Bien, entonces ahí podemos dejarlo. El próximo sábado, saben, a las 5 de la tarde y el día miércoles junto con Juan tocaremos temas de coyuntura, ¿ya? Temas de coyuntura para el día miércoles y temas de desarrollo conceptual o de realidad los sábados, 5 de la tarde. Ok, me despido entonces, queridos amigos, y será hasta la próxima semana.
Dios mediante. No se olviden, las 5 reformas.